Padre, anunciamos el nombre de Cristo Jesús y estamos aquí en este lugar para adorarte y deseamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos reflexionar en el hecho de que es un gran privilegio de que nuestras lenguas puedan honrarte con canciones como estas. No hay nada en nosotros, Señor, que nos dé el privilegio para adorarte, y aún así lo hacemos, declarando quién tú eres, quién Cristo es. Padre, oramos que en este tiempo de alabanza, Señor, para tu gloria, honres tu nombre y le des dignidad a tu iglesia con poder y nos dé atención al Evangelio de Cristo Jesús. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un día muy especial, y hay momentos especiales en este servicio de capilla, y le doy gracias al Doxology, a este grupo, por haber cantado la gloria del Señor. También el coro el martes pasado, y fue un gran privilegio el verlos cantar, también que al escucharlos cantar. Y al ver ahora, veo mucha gente que han venido a visitarnos. Porque el comité de trustees ha estado aquí esta semana y ha sido una gran semana. Y estoy agradecido por cada miembro que ha venido a visitarnos para servir y estar con nosotros. Y estamos agradecidos por esta oportunidad, reflexionando lo que Dios ha hecho durante estos 20 años. También hay muchos visitores. Pastor de la iglesia. Minister music in the SBC, Jim Whitmire's pictures, what shows up on Wikipedia. That's just the kind of stature he has. I have only one thing against him. Hay una cosa que tengo contra él. Y aprendí muchas cosas de Jim, pero recuerdo esto. Y vas a ver por qué lo digo. Prediqué en Bellevue Baptist Church una vez. Muchas veces prediqué sin notas. Pero no es algo que no es una regla. A veces necesito notas, a veces no. Y que a veces necesito documentación. Y este era el caso para este sermón. Pero no quería que las notas se vieran. Entonces, cuidadosamente las puse en el púlpito antes de que el sermón empezara, para que la gente no viera mis notas. Pero entonces cuando Jim estaba dirigiendo la alabanza, al final de la alabanza agarró todas sus notas, al igual que con mi música, y se las llevó. Y entonces no tenía mis notas. Y pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer? No hay manera de que pueda tener estas notas. Entonces, cuando me levanté a predicar, fui a donde Jim estaba y le tuve que rogar que me dejara ver su música para yo poder recoger mis notas. Jim, estamos agradecidos por que tú estés aquí. Pero hoy es un día muy inusual y quiero hacer un anuncio importante al final de este servicio. Pero ahora mismo quiero explicarles a ustedes, estamos escuchando a un hombre muerto en este servicio.
He recibido muy buenas comunicaciones, muchas comunicaciones en las últimas 24 horas, por lo que yo quería hacer hoy, preguntándome cómo es que vamos a hacer esto. ¿Cómo es que logramos hacer esto? Dr. W.A. Criswell es el alumno más importante y famoso de este seminario. Fue a Baylor University para su licenciatura y después vino a Southern Seminary. Y de esta institución recibió su licenciatura en divinidad y en 1936 su doctorado en John Baptist. Escribió había escrito su disertación en aquellos tiempos sobre Juan Bautista. Y él había estudiado bajo Davis, bajo el tutelaje de Davis. Él había vivido en Manly Hall y he estado aquí por mucho tiempo. Y he conocido a muchos de aquellos que vivieron durante el tiempo donde Criswell estaba aquí. Y uno de esos recuerdos era que levantaba a todo el mundo en la mañana con sus chancletas, que eran de un misionero en Asia y eran de madera. Entonces, las mañanas usaba esas chancletas para levantar a todo el mundo. A colleague and contemporary of Dr. Criswell told me, he said, the one thing was that if it ever didn't happen, it's like Niagara Falls being turned off. Everything seemed wrong in the world if W.A. Criswell wasn't up, getting everybody else up in the morning. Y entonces recordamos que a veces pasaba que cuando él no hacía esto en las mañanas, nosotros sabíamos que algo estaba pasando, algo mal estaba pasando. He had simply reached the point of despair, and he felt like he was not progressing in his studies as he ought. En un tiempo quería irse del seminario porque pensaba que ya no podía seguir estudiando aquí y que su ministerio ya había sido un engaño, no sabía qué hacer y se iba. En medio de 1930, en la Gran Depresión, the library and just standing there singing, I'd rather have Jesus than anything. And he stayed in the ministry. Pero así se quedó en el ministerio. Fue un gran hombre. Uno de mis problemas como presidente es que es muy difícil mantener un conocimiento vivo de la gente. En 1944 fue pastor de una iglesia en Dallas. Hasta el año 2000. Es un gran tiempo en el ministerio de esta persona. También es presidente de la Convención Bautista del Sur. Era un ejemplo de prédica expositiva. Entonces, desde Spurgeon hasta Criswell había muy pocos predicadores comprometidos a la prédica expositiva. Estaba hablando con John MacArthur hace unas semanas atrás y me comentaba que había muy pocos que eran ejemplos para John MacArthur y ese era Criswell en Dallas, Texas. Predicó de 4,000 a 5,000 sermones expositivos desde ese púlpito en Texas. Escribió muchos libros y era uno de los predicadores más famosos de su tiempo y de su generación.
por muchas generaciones, porque vivió por un tiempo muy largo. Y cuando yo me convertí presidente aquí, y estoy tratando de ser corto porque tenemos muchas cosas que hacer, cuando yo sí fui presidente aquí, me dejó saber que yo tenía un alumno en Dallas, Texas, y quería ayudarme en cualquier manera que podría. La primera manera que trató de ayudar no fue de muy buena ayuda. Y me había enterado que él pensaba que esto no iba a funcionar. Entonces, cuando lo vi en Dallas, Texas, porque cuando era presidente quería visitar a mucha gente aquí en Dallas, y me di cuenta que él estaba predicando en la capilla en Dallas. Entonces fui a la capilla. Y el Dr. Criswell no sabía que yo estaba en esa capilla. Se levantó y empezó a hablar sobre la deficiencia de su alma mater en Louisville. Entonces estaba allí, y Eugene Merrill también estaba allí, y la facultad de Dallas estaba allí. And Eugene Merrill is sitting up there, and he sees me in the back, and I see his face, and he's turning just a little bit green. Entonces Eugene Merrill me ve y él... Here you need to know everything Dr. Criswell said was absolutely true. Y entonces yo le quiero decir que todo lo que él había hecho era verdad. Y es como si estuviera castigando y yo me estoy deprimiendo porque el problema de la escuela, y entonces tengo miedo de lo que me va a decir cara a cara. Y al final del servicio, todos estamos esperando allí para que él termine de orar. Y no se va. Y mientras estoy caminando hacia él dice, tanto a mí que me preocupa, y cuando me ve cambia de opinión. An unforgettable Titanic personality. Es algo increíble y difícil de olvidar. Donde quiera que él estaba, él dominaba ese lugar. Y era una experiencia inolvidable. Y ahora, por eso quiero que lo escuchen. Ahora que él va a empezar a predicar en unos momentos, quiero presentarles a uno de sus amigos al final. Dr. Criswell sabía quién era y por qué estaba allí. Tomó mi mano y me dijo, regresa a Louisville y cuando estés allí, dile a esos predicadores que cuando vayan al cielo va a haber un viejo en un vestido blanco esperándolos. Uno de los grandes defensores de la fe en el siglo XX. Estaremos viendo un mensaje titulado Si vivimos o morimos. That was one of the great turning points in the Southern Baptist Convention, and whether we live or die could have been answered in the course of that convention had the vote gone. Entonces fue un gran sermón en aquellos tiempos, un tiempo muy crucial en la historia de la convención. Era un mensaje que él había predicado en Dallas, Texas, donde la convención se había congregado y era un encuentro más grande de lo que se ha visto en la historia de la convención. Y yo elegí este mensaje no para demostrar sus habilidades, sino porque en esta ocasión él había hablado sobre lo que estaba en riesgo para la convención e incluso para el seminario.
Y este es un gran sermón y van a escuchar la historia de la convención, van a escuchar la historia del seminario de una manera que nunca la han escuchado antes. Por favor, escuchen mientras él predica desde 1985 en la convención de pastores, si morimos o vivimos. Y hay otras cosas a decirle al final de ese sermón. Gracias a todos por el coro de estar aquí. Es un gran privilegio estar aquí como su pastor y amigo. Qué bello es eso. Los pastores, gracias por invitarme. Nuestro presidente, todos los hermanos que están aquí de nuestra comunidad. Yo nunca en mi vida he preparado una convocación tan precisa como esta noche. Yo soy un pastor, 58 años. Empecé a predicar en esta conferencia de la invitación de Dr. Dodd cuando él lo empezó hace 50 años. Y yo pensaría más que 30 veces yo he predicado a esta comunidad de pastores. Pero nunca en mi vida he llegado a un momento como este. Y el mensaje hoy, llamado Si vivimos o si morimos, está dado, preparado, en vista de la convocación de estos pastores que están aquí, empezando en la mañana. El análisis de este estudio es el patrón de muerte para una denominación, luego el patrón de muerte para la institución, luego el patrón de la muerte para el predicador, un profesor, y últimamente la promesa del renacimiento y resurrección. Empezamos. El patrón de la muerte para una denominación. En medio del último siglo hubo una gran tormenta en la denominación bautista en Inglaterra. Oposición a verdades evangélicas vinieron de dos fuentes. Una, la publicación de Darwin's Origin of Species, cual dijo que la historia de Génesis es un mito. Segundamente, la popularidad de altas críticas alemanas y racionalismo que dijeron que los milagros de la Biblia no eran ciertos y que reducieron la palabra de Dios a un libro humano. Este ataque feo en la palabra de Dios trajo oposición militante contra Charles Spurgeon. Él insistió que la Unión de Inglaterra que combatiera contra los herejes. Ellos negaron diciendo que los bautistas creían en el sacerdocio de todos los creyentes y aún más que los bautistas pudieran creer sus propias maneras solamente si tenían la inmersión como la forma de bautismo. Spurgeon después publicó El problema de las iglesias. Él escribió, en vez de sumisión a la palabra de Dios, la alta crítica insiste que la sabiduría humana sea más importante que la revelación de Dios y constituye
que el hombre es el último juez de lo que debe ser cierto. Él escribió, los que creen en la palabra de Dios están en confederación con los que niegan inspiración plenaria. Aquellos que tienen la palabra de Dios tienen alianza con los que creen en Génesis como un mito. Él escribió, hay una distancia entre los que creen la Biblia, y luego los que están preparados. Hay un problema en esta casa. La casa está siendo robada, pero la gente buena que cree en la Biblia, que están en la cama, están muy cómodos para salir abajo para combatir a los enemigos. Inspiración y especulación no pueden estar juntos. No podemos tener la inspiración de la palabra de Dios y luego rechazarla. No podemos mantener la palabra de la caída y luego hablar de evolución de la vida espiritual. No puede haber compromiso. Dr. Clifford, pastor de Londres, presidente de la Unión Bautista Inglesa, luego el primer bautista de la Alianza del Mundo Bautista en 1888, dijo, me da dolor ver que este gran predicador Spurgeon, combatiendo y llamando a mucha gente para estar en un problema y en un conflicto, en vez de darle la inspiración para predicar el Evangelio a nuestro pueblo. Suena común, ¿no? Dr. Clifford había abrazado esta alta crítica. Él creía que los evangélicos y la alta crítica pueden estar juntos. Dr. Clifford era el presidente de la Unión Bautista que tomó una sesión en 1888. Ellos votaron de recomendar que Spurgeon tuviera una censura. Dr. John Clifford hizo este trabajo muy bien. Esta Unión Bautista, en abril 23, 1888, en el Templo de Londres, dentro de la iglesia de Dr. Joseph Parker, que él también era un crítico de Spurgeon, y la recomendación de este grupo para la censura fue tomada ante todo el cuerpo. 2,000 personas votaron para dar la censura a Spurgeon y 7 contra. Un hombre de Dios, Henry Oakley, que estaba presente en esa unión ese día, dijo estas palabras en vista de esta junta trágica. Yo estaba presente en el templo cuando la moción de darle censura a Spurgeon fue traída. El templo estaba lleno, yo estaba ahí temprano, pero solo encontré un lugar atrás porque no había asientos. Yo escuché las oraciones. La única cosa de que yo me acuerdo es cuando Mr. Charles Williams, él estaba proponiendo una teología liberal. Ese momento para votar vino y solo los miembros de esa asamblea pudieron votar. Cuando la moción para darle censura, un montón de gente estaba contra Dr. Spurgeon. Yo no vi ni unas manos, pero la historia dice que hubo 7. Antes de cualquier decisión de esa censura, esta gran montaje de gente vinieron y gritaron y estaban contentos de los hombres grandes, de los hombres jóvenes, gran resistencia contra Spurgeon. Era una escena muy rara. Yo lo vi con lágrimas. Yo estuve ahí junto a un hombre que yo conocí muy bien. Él estaba loco con gozo. Yo pensé que era una rara escena. Que tanta esa gente pudiera estar tan contente de la condenación de uno de los grandes, más nobles líderes de nuestra fe. Un inglés dijo esto de este conflicto contra Spurgeon, que fue
Una de las persecuciones más duras contra cualquier ministerio del Evangelio ha visto en este pueblo. Su esposa dijo que este conflicto lo mató. Él mismo dijo en mayo de 1891, hasta luego, nunca me vas a ver otra vez. Este conflicto trágico me está matando. Pero Spurgeon también dijo, el futuro me va a vindicar. Lo que Spurgeon vio y dijo y mucho más llegó a ser. Los bautistas empezaron a morirse espiritualmente en Inglaterra. Esta unión bautista se dieron cuenta de la alta crítica, pero dijeron que no los pudiera dañar. Spurgeon dijo que el futuro pudiera demostrar una iglesia sin fruto. Como él vio, con la comendación de la alta crítica contra la palabra de Dios, es universal, y con la comendación de la alta crítica a la palabra de Dios, las iglesias empezaron a morirse, la gente dejó de orar, la conversión dejó de pasar tan frecuentemente, los bautismos empezaron a disminuirse y estas iglesias empezaron a morir. Los bautistas en Inglaterra, desde los días de Spurgeon, están para abajo y como va siguiendo cada siglo, están disminuyendo aún más. Yo estaba en India hace años cuando los bautistas ingleses estaban terminando sus misiones en el río Ganges, que fueron hechas por William Carey. Algunos dicen que esa posición tomada por Spurgeon dañó este movimiento. Mi hermano, si la alta crítica que dominaron nuestras instituciones y denominaciones, ya no van a haber más misioneros. Dejarán de vivir. Una palabra sobre esta triste condición de las iglesias bautistas en Inglaterra es en la biografía más reciente de Dr. Dallimore, llamada C.H. Spurgeon, una nueva biografía publicada este último año. Esta palabra concerniendo a los bautistas es esto: cuando no se acepta la palabra de Dios como inerrante, no hay cristianidad, verdad. La predicación no tiene poder, y lo que Spurgeon declaró a su generación es el resultado. Y esa palabra está seguida por este párrafo. De esa nueva teología y alta crítica, hay que llamarla lo que sea, está sacada por E.J. Connor en el movimiento evangélico en Inglaterra. Él dice de una conversación entre un hombre agnóstico y uno neo-ortodoxo. Este editor le dijo que tenían mucho común. Yo no creo la Biblia, dice el agnóstico, pero tú tampoco. Yo no creo la historia de la creación, pero tú tampoco. Yo no creo estas cosas, pero tú tampoco. Porque yo no soy un cristiano, igual tú no eres cristiano. Igual que los bautistas de la Inglaterra, si vivimos o si morimos, está nuestra dedicación a la palabra de Dios inerrante. Punto número 2. El patrón de la muerte para una institución. Una institución puede ser como un gran árbol que en muchos tiempos ha estado en la lluvia y en la tormenta, pero últimamente se cayó porque le robaron el corazón. Insectos, termitas destruyeron la gran fortaleza del bosque. Esta es la situación trágica que le pasa a muchas de nuestras instituciones. Y últimamente se llega al secularismo y la infidelidad, no por un ataque por afuera,
sino de una degradación interna. Esta trauma es un ejemplo de la Universidad de Chicago. La gente bautista que era fiel en sus palabras, una gran universidad para combatir el materialismo de este país. Dios muy rápidamente estaba bendiciendo esta obra. En 1888, que había una fuente de noticias que había $600,000 para crear esta iglesia. Sí, los bautistas pudieron dar $400,000. Muchos tuvieron doxología cuando anunciaron estas noticias. Dr. Henson dijo, yo siento como Simeón cuando dijo, Señor, por favor, dejen que nos vayamos en paz porque nuestros ojos han visto tu salvación. A 1,200 bautistas, pastores bautistas, les dijeron esa noticia. Luego en 1890 fue hecho un día de universidad. La gente fiel bautista dieron con sacrificio esta gran escuela para los predicadores. Este seminario teológico en Chicago era el centro de la universidad y venir a hacer un seminario. Esta universidad debería de ser fundada en el seminario y todo debería de ser dedicada al evangelismo de Estados Unidos. Fue grande de hecho. La universidad fue construida y el seminario estaba ahí para preparar a los hombres a ganar a gente a Cristo. Luego vinieron la infiltración, el virus, la corrupción de esta alta crítica al evangelio empezó a trabajar. ¿Cuáles fueron los últimos resultados de esta alta crítica? Aquí hay unos profesores que empezaron a predicar en ese seminario durante esos años. Profesor G.B. Smith de Teología Sistemática dijo, este espíritu de democracia protesta contra una idea que Dios tiene el derecho de insistir en un plan rígido de salvación. Profesor Soares dijo, redención es un mito, revelación es una decepción. Nosotros refutamos la idea de que la iglesia debe de convertir a la gente. Profesor G.B. Foster dijo, una iglesia unitaria, que cualquier hombre inteligente ahora sabe que su fe en milagros no puede saber una honestidad intelectual. Esta hipótesis de Dios ha sido superflua en todas las ciencias. Jesús no transió los límites humanos. No podemos encontrar en simpatía con esta noticia que nos dan con la hipocresía de esos ataques contra la cristiandad. Eso es un país gratis y cualquier hombre puede decir lo que sea. Pero por eso no construimos estos seminarios. No hay nadie que pueda escribir una palabra de Dios correcta. Este seminario es apropiado un lugar para predicar las doctrinas cristianas. Solo estamos condenando los hombres que tienen una máscara como hombres que están predicando la palabra de Dios, pero en realidad no es cierto. Un amigo mío, un maestro, fue a la Universidad de Chicago para sacar su doctorado. Mientras estaba ahí, tuvo un amigo ahí en el seminario. Le dijeron a mi amigo, yo tengo un gran problema. Yo estaba llamado al pastorado de una iglesia presbiteriana, pero es una escuela muy vieja que cree en la Biblia, pero yo no creo en la Biblia. ¿Qué debo de hacer? Y mi amigo profesor le dijo, yo te digo qué debes de hacer. Y este joven dijo, ¿qué hago? Y le dijo, si no crees la palabra de Dios, debes de sacarte del ministerio.
si no crees la palabra de Dios, salte del ministerio. No te queremos aquí. Pero no solo eso, en el norte hemos perdido las instituciones bautistas como Chicago, Brown University, Crozer Seminario, prácticamente todos. Pero en el sur, donde vivimos, en el sur, empezamos a ver las mismas problemas. Estos últimos años, 2 de nuestras universidades bautistas en los estados del sur han perdido el control bautista. Dale otro siglo y esta pérdida va a ser grandemente trágica. John Wesley dijo en un tiempo, yo no tengo miedo de que la gente me llamada metodistas deberían de dejar de existir en Europa o en América. Yo tengo miedo que pueden existir como un movimiento muerto, teniendo la forma de religión sin el poder. Este miedo me da el mismo miedo a mí y a todos los cristianos en todas partes que toman el tiempo para ver la alta crítica y cómo puede dañar a las instituciones. Si la neortodoxia fuera un movimiento separado, construir sus propias iglesias, empezar sus propios seminarios, proyectar su propia denominación, entonces lo pudiéramos ver como otro secto, pero neoortodoxia en él mismo no crea nada. Es un parásito que crece en las instituciones ya hechas. En esos altos críticos semi-unitarios, pudieran ganar gente a Cristo si construyeran iglesias, si mandaran misioneros, si ministraran a las necesidades de la gente. Entonces podríamos abandonar nuestras Biblias, estar cómodos y ver el reino de Dios avanzar. Pero el problema es que estos religionistas no hacen nada, solo presiden sobre una iglesia muerta y una denominación muerta. Ningún ministro que ha abrazado la alta crítica al Evangelio ha construido una gran iglesia, tenido un gran evangelización. Ellos viven como parásitos de los que han sacrificado mucho. Su mensaje, que piensan que es nuevo y moderno, es una mentira. ¿Realmente Dios ha dicho eso? Dejen que el pastor verdadero nunca se vaya de su llamado de predicar toda la palabra de Dios. Que les diga a los hombres de sus pecados del juicio de Dios, que los bautice en el nombre de Dios triuno y que tenga amor y la sabiduría de Cristo. Si eso hace, va a completar el trabajo que el Espíritu Santo lo ha llamado. Que no dejes que los otros te paren. Sigue ganando gente a Jesús. Número 3, el patrón de la muerte para un predicador, el pulpitero y profesor. En 1969 vino a Southern Seminary un hombre muy erudito con el nombre de Crawford Troy. Él era la primera edición a la facultad original de los 4 y dio mucha promesa de ser uno de los más grandes de todos. Sabía más hebreo que su profesor, Basil Manley. Literalmente, era el orgullo de la escuela. Era brillante, sin comparación alguna. Pero, a través del estudio del alto criticismo alemán y racionalismo, se desvió de la verdad de las Escrituras y empezó a enseñar en el seminario un ataque destructivo de Kuhnen y Wellhausen sobre el Pentateuco.
quebrantó los corazones de los presidentes de James Boyce y de James Brothers, pero había que despedirlo. Cuando Dr. Toy se fue, Boyce y Brothers lo acompañó a la estación de tren. Junto antes que el tren se lo llevara, el presidente Boyce puso su mano izquierda en sus hombros y con su mano derecha al cielo dijo: Crawford, daría mi mano derecha si fueras como estuviera antes, cuando nos viste primero. Dr. Toy fue profesor de hebreo en Harvard University, fue a una iglesia unitaria y finalmente dejó de ir a la iglesia. Era un gran erudito. En mi biblioteca yo tengo un libro de hebreo con él. Era un gran escritor, un gran erudito, conocido internacionalmente. Pero el virus del criticismo alto destruyó su vida y su trabajo. Este hombre joven fue quien enseñó primero en Albert Marley Female Institute en Charlottesville, Virginia, antes de la facultad de Southern Seminary. Este hombre había enseñado en la escuela atendida por unos hombres brillantes. Este es el hombre brillante con quien Lottie Moon se había enamorado. Y este es el hombre a quien Lottie Moon había regresado de China a América para casarse. Y este es el hombre que había sido comisionado para las misiones en Southern Baptist. Y este es el hombre que había sido idolizado para el mundo académico bautista. Pero Lottie Moon fue quebrantada y llena de dolor cuando vio su teología liberal. Regresó a China con el corazón quebrantado, nunca para regresar a América, nunca para casarse, y murió allí en el Oriente, sola y trabajando en este ministerio para la gente china. En el artículo de Review y Expositor hay un artículo sobre Crawford H. Toy. Está llenado con mucha oración para este unitario. Aquí están las oraciones de esta revista. A medida que sus tendencias críticas se desarrollaron en los 10 últimos años de su membresía en la facultad, sus vistas hoy no son lo revolucionariamente suficiente. O sea que si él había vivido y enseñado hoy, su criticismo alto hubiera sido completamente aceptable y defendido. Por tanto, que nuestros corazones duelen por aquellos que son víctimas de esta falacia modernística. Si debemos sobrevivir como el pueblo de Dios, tenemos que entrar en guerra contra esta dolencia que está arruinando nuestro compromiso misionero evangelístico para ganar a las almas. Y último, la posibilidad y la promesa de la resurrección, renacimiento y revivimiento. Si recibimos las Escrituras de Dios y somos fieles a ellas, el Señor utilizará a Southern Baptist para evangelizar al mundo. Revelación, Apocalipsis 14:6. Vi un ángel volar en medio del Edén de los cielos, teniendo el evangelio eterno, predicando a aquellos que viven en el mundo. Ese ángel puede ser los Southern Baptists. Podemos ver un gran reavivamiento y movimiento del Espíritu Santo sobre nuestros predicadores, sobre nuestros campos misioneros.
El camino de Dios siempre es adelante. El Espíritu siempre anuncia que hay un día mayor viniendo. La carga de los profetas siempre ha sido lo siempre. Que Dios sigue adelante. El mensaje de la primera página de la Biblia, el mensaje del segundo libro de la Biblia, el mensaje del primer libro de la Biblia, del último libro, de la última página de la Biblia, el gran triunfo que viene, el Señor que nunca recede, siempre avanza. Su creación es seguida por redención, su redención es seguida por santificación, su santificación es seguida por glorificación. No hay conclusión formal al libro de los Hechos. Es un final abierto. Dios no hace una gran cosa y después de pocas cosas. Dios sigue haciendo cosas grandes y más grandes y más grandes. Entonces nuestros días más grandes aún han de venir. Había un tiempo en que el Espíritu Santo era un fuego celestial, una presencia misteriosa que no sabía de dónde venía, viniendo a Moisés y después a Elías, a veces apareciéndose en las montañas, a veces en el campo de Israel, a veces apareciéndose como una gloria shekinah. Pero desde que Cristo descendió y ascendió, el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne. Juan 3:34 dice que Dios nos da el Espíritu con medida, con mesura. Él está con nosotros, dentro de nosotros. Y no hay era que no tenga el gran derrame del Espíritu Santo. Y la luz y la salvación siempre reinarán en todas partes. La iglesia de Jerusalén cayó, pero la iglesia de Antioquía experimentó un gran revivamiento cuando la iglesia en Antioquía empezó a disminuir. La iglesia en Éfeso comenzó a crecer, y también en Roma y en Milán. Y también pasó lo mismo en Alejandría y en Cartago. Y cuando Roma estaba cayendo, las iglesias en el norte de África estaban creciendo. Y mientras las iglesias en el norte de África estaban disminuyendo, las iglesias de los anglosajones estaban creciendo. Y mientras que en Aviñón, la corte pontifical estaba en conflicto político, en Alemania, los caminos celestiales del Señor estaban abriéndose. Y mientras las sombras estaban ocurriendo en Francia, en Inglaterra, la reforma estaba ocurriendo. Cuando los unitarios estaban persiguiendo el espíritu evangelismo de las congregaciones en Nueva Inglaterra, habían predicadores avanzando en el corazón de América. Y mientras que el elitismo y el liberalismo y la indiferencia espiritual estaban decimando las iglesias en el oeste, hay revivimiento en Corea, en América del Sur y en África. ¿Y por qué no en América? ¿Y por qué no ahora? Nuestro propio destino reside en nuestras manos, con nosotros en el mundo. Estamos en una gran división de la historia. En años pasados, la Revolución Francesa significó un cambio político, el Renacimiento, un cambio intelectual, la Revolución Industrial, un cambio económico, la Reformación, un cambio religioso, pero hoy tenemos un cambio categórico definido por el materialismo, el secularismo, el liberalismo. En mi propia vida, por la primera vez en la historia mundial, los gobiernos son ateístas. Ningún griego antiguo hubiera hecho esto.
Ningún general romano hubiera ido a la guerra antes de ir primero a hacer sacrificios. Si vivimos o morimos, está en el poder de Dios. Y Dios no va a juzgar a los ateas y a los comunistas en Rusia. No, también va a juzgar a aquellos que son seculares y humanísticos y materialistas en América. ¿Cuál es la diferencia entre Rusia, que es comunista, y América, que es materialista y humanista? ¿Puede acaso Dios juzgar a Sodoma y a Gomorra y a Nínive y a Babilonia y no juzgar a Moscú y a Pekín y a San Francisco y a Dallas? Nuestras misiones siguen en cada calle y villa, en cada casa. Todo el mundo hoy es pequeño. Vemos, leemos, escuchamos lo que pasa en cada parte del mundo. La interdependencia y la conexión de toda la humanidad es un hecho moderno. Nuestra nación es una de muchas naciones que dependiente cada una. Porque nosotros no vivimos solos y no morimos solos. Entonces, como iglesia bautista y como pueblo bautista necesitamos de cada uno. Cada segmento de nuestra comunidad no puede hacer su trabajo solo. Nuestra fuerza reside en nuestra determinación común y en nuestra dedicación común. Una iglesia puede construir una escuela dominical, pero la escuela dominical depende de un movimiento de iglesias. Una iglesia puede mandar un misionero, pero el mensaje de misiones depende de muchas iglesias. Pero y una iglesia puede hacer un revivamiento, pero este revivamiento depende de otras iglesias. Muchos años vi una pintura patética en Life Magazine. Un niño pequeño había sido perdido en el horizonte, en Kansas, en un campo de granos. Y estaba perdido en esos granos. Y los padres estaban buscando a ese niño pequeño. Los vecinos también ayudaban. Pero después alguien pensó, la pintura que vi fue aquellos el muchacho había muerto y el padre estaba diciendo, ¿por qué no habíamos trabajado juntos antes? Entonces tenemos que estar unidos en oración, en la prédica, en el testimonio, trabajando contra esta refutación del alto criticismo. Tenemos que unir manos con nuestro gran Salvador para proclamar el mensaje de la inerrante palabra de Dios. Y el Señor suspiró y me dijo, estas cosas serán, estas cosas serán. No ayuda vendrá hasta que mi pueblo se une. Hasta que mi pueblo se una, mi brazo será débil. Y no podré hablar hasta que mi pueblo hable. Hasta que el grito de mi pueblo llegue hasta mí. Y entonces, si mi pueblo se levanta, yo les responderé desde los cielos. Ninguna batalla fue nunca ganada con sumisión. Cuando Alexander murió, le preguntaron, ¿de quién es el reino? Y él dijo, es para él de quien lo puede tomar. Dame mi arco. Dame mis flechas de deseo. Que todos los cielos se devuelvan.
No dejaremos de pelear, no dejaremos de usar nuestras espadas hasta que hayamos construido a Jerusalén en esta tierra buena. Que Dios lo dé. Amén. There are actually very few straight lines in history. Hay pocas líneas But there is derechas a en la line historia, that runs very straight pero hay una línea muy from derecha. Dallas, Texas, to this day in Louisville, Kentucky. De ese día We en can look back Dallas in history a and hoy, say, vemos la historia y had not vemos the convention voted as it did, si esa convención no the hubiera very votado day como votaron, after Dr. Criswell preached that el día sermon, después de Criswell dio ese gran sermón tan poderoso, no pudiéramos estar aquí nosotros. Viviríamos en otro mundo diferente, una institución muy diferente fuera. to listen to Dr. Criswell, Para deliver escuchar a that Dr. message, Criswell, for me to go back to when I was para sitting mí in that es room and I regresar. Cuando yo estaba en ese cuarto cuando told predicó, many stories about my relatively brief encounters with Dr. yo he Criswell. contado He loomed muchas large historias and has loomed large in my life for so long. con mis interacciones Think con of the Dr. Criswell. opportunities I had to be with him. Yo tengo mucha gratitud para And I estar will con tell él you en esos this, the very tiempos. first Yo le digo time I esto, had the opportunity to be in worship at the First Baptist Church of Dallas, Texas. cuando fui a First It Baptist was Church in one en of those Dallas, days in which, fue uno de esos días en que for that church, it was just like any other day. For me, para it esa was a iglesia fue como cualquier otro turning día. point Para in mí, life. me cambió mi vida. Criswell preached, and Dr. Criswell predicó. I wish you had the opportunity to see him preach and experience that in the First Yo Baptist quisiera Church que of ustedes lo Dallas. vieran Then he como led in predicaba ese the hombre. Lord's Supper. Era un gran hombre. And he stood before thousands of people, Y él estaba enfrente de with miles de bread gentes, in his hand, and con spoke pan, of Christ's body broken for us. And as he hablando de spoke, he del cuerpo de Cristo roto por nosotros. hardened unleavened bread, and it fell in that silver platter, and Cuando Then pasaron he la comunión, poured the cup and spoke Él of what it tomó meant to commemorate the blood of Christ. el vino y habló de cómo Then he looked out es at the congregation and simply declared cuando the gospel. recordamos de la muerte de Cristo Lord y has proclamó el Raised Evangelio. up men in every generation as Dios preachers ha to llamado muchos affect hombres the kind of para afectar homiletical moment of which Dr. Criswell was un momento como blessed many, Dr. many Criswell times. dio. He was also a teacher of preachers. He founded a Él school of the prophets. enseñaba a in which he muchos invited preachers to hombres come. jóvenes a He predicar. was in many ways the first megachurch pastor. If you're thinking Era in those como terms en in muchas America, he was in formas metropolitan Dallas uno de los in primeros the líderes de las post-war grandes period, iglesias and aquí en in the Estados booming Unidos. years, he led that church in that great city to Él era un gran establish a líder multiplicity of para ministries establecer that, quite frankly, just not muchos existed. ministerios que antes nunca Dr. existían. W. Criswell, the ministry was Pero always Dr. Criswell, There was far su more ministerio to era what el he did in the púlpito. reach of his ministry, but it was always that Últimamente, happened in the pulpit. siempre estaba And that's enfocado en what el he púlpito. stressed to me in those occasions Y when I eso was fue with him when I was president here. And I want lo you to know, que he came here to preach. me I dijo, could not y él have predicó him aquí. immediately. When I first came, the situation Cuando was primero such vine, that, la situación era muy Dr. difícil, Criswell, que Dr. Criswell, well, I needed to wait until we had at least some folks here who would be glad he was here. que no hubiera sido recibido But bien este most of hombre. the folks who were here Pero todos were not muchos yet que estaban glad that he aquí was here. no querían ver a este hombre. And this is a man who was in his 80s. Es un hombre que estaba en sus 80s. And remember, he's a two-time graduate of this institution, and he knew there was Se liberalism graduó here when he was a de esa student institución. here, much less, more than Y él half the sabía time. que había He, empezado as muchos you know problemas from cuando this él era documentation, estudiante. was very much aware of exactly what was going on in this Él campus. sabía que en ese seminario He estaba came tomando to this muchas pulpit, formas de he alta looked out with crítica. that wonderful, gracious spirit, and he let it loose. Y él vino y predicó Walking duro. out over here, and he turned to me and said, "Is that what Y él you me needed?" dijo, ¿es lo que querías? Knew exactly what he was doing. Y él supo exactamente lo que estaba haciendo cuando predicó la palabra de Dios en ese seminario. We're here not in the name of W. Criswell, but in the name No estamos of the Lord aquí Jesus Christ. en el nombre de Criswell, sino en el nombre de Jesucristo. Pero estamos aquí dándole gloria a Dios que ha llamado hombres como Criswell para afectar tan fuerte el seminario. Yo no quisiera que esta generación
who he was and no what he supiera y no contributed. From time conociera to del time, we need gran to be ministerio de Dr. ready to come Criswell. in and listen to those who yet dead still speak. Que aún muerto And wasn't that habla a powerful nosotros this morning? todavía. Qué gran Draw that palabra line de in your Dios. mind from that day in Dallas. Date cuenta de que desde ese día a este día es una línea directa. Be here. Sin ese hombre no Got a couple estuviéramos very aquí. special guests I want to recognize. First, Dr. Tenemos Jerry algunos Johnson, invitados who's the president of Criswell College. That is the college in que están Dallas aquí, that is named for Dr. Criswell and que was es established el presidente there. de And Criswell Jerry College, Johnson, like Dr. Criswell, is y a Jerry PhD Johnson, graduate of the Southern Baptist Theological que es Seminary. que es He was un graduado formerly del doctorado the aquí de dean Southern here of Seminary. Boyce Antes era el College. decano de And Boyce he's a College. very dear friend to me and the Southern Seminary, and I want you to know that straight Yo quiero que ustedes line sepan from that meeting in Dallas, que esa línea Texas, to Louisville, Kentucky on this day de ese día includes Jerry de Johnson cuando predicó as Criswell the trustee a este día elected during the midst of that incluye a Jerry cataclysmic Johnson. battle. When he A- came here, a través de Jerry, esa I think you were de ese gran 24 when you were conflicto. elected a trustee here. Imagine what that line looks like. Imagínate Would esa you línea. join me in welcoming Dr. Jerry Por Johnson favor, back to his alma denle mater? la bienvenida a su casa a Dr. Jerry Johnson. The last thing I need to say about Jerry Johnson is Últimamente lo que quiero decir de Jerry Johnson es que, como muchos saben ustedes, fue elegido de NRB, que es el presidente. Otro hombre muy importante hoy es Jack Pogue, hombre de negocios, un gran amigo mío, un gran amigo de ustedes también. Es un gran amigo a Southern Seminary. Era un gran amigo a Dr. Criswell. Es más, no hay ninguna manera de describir la afección de Dr. Criswell a Jack Pogue. Jack ha honrado el movimiento y la influencia de Dr. Criswell. Criswell's sermons in video, in audio, and in transcript has been made possible La as a gift to the historia entire Church of y the Lord el Jesus Christ by catálogo Jack Pogue. It is a de los sermones de Dr. marvelous Criswell ha sido hecho a of the través de thousands la of obra sermons de preached by one Jack man, a Pogue. record of biblical exposition that's just unsurpassed by anyone other than Charles Es Spurgeon. grande You put Spurgeon and su Criswell together, and you've got a great deal of the volumes ever written in the English language. sermones. Tiene muchos de los sermones escritos en el lenguaje inglés. The message you just heard is available Este mensaje 24/7 online, along with many others. lo and I puedes would want to escuchar commend others todo el to día. you, including Y los quiero the message Dr. Criswell preached at a que ustedes subsequent Southern escuchen Baptist Convention at another very important transition estos point, and sermones once que ha again, he predicado stood up Dr. and made the Criswell. difference. It's very dangerous for me to use sports analogies. Yo muchas veces no But juego when you need deportes, that final play to get across pero the line, they gave the ball to W.A. Criswell. cuando le daban el balón, cuando querían cumplir una jugada, le daban el balón a Criswell para que pudiera ganar el juego. I think you get the point. Yo creo que me entienden, porque yo no juego muchos deportes. But I want to announce today, and it is my great Quiero and grand anunciar privilege hoy, to announce today, es un gran due to the privilegio que hoy, generosity of this very dear de la friend, we're announcing today the establishment generosidad que and hoy estamos a by his establecer, generous gift, the funding of the W.A. Criswell Chair in Expository Preaching at the Southern Baptist Theological vamos a Seminary. empezar And is that not a un líder marvelous thing in de God's Dr. sight and in ours? en el nombre de Dr. Criswell, en que vamos a reconocerlo para esta posición, esta nueva posición que estamos creando ahorita. Jack, I love you. These folks love you. Jack, te I amo. know Amo a todos you didn't ustedes. even want to receive that kind of Yo sabía que tú no appreciation, quisieras recibir but we're not gonna esa regret getting it done. And I want you to know I thank you for apreciación. making one of the happiest days in my 20 years at Por Southern favor, Seminary possible. denle gracias a este Knowing hombre. that for the life of this institution to De la come, vida de esta there's gonna be a institución W.A. Criswell professor of expository va a preaching haber in un the life of this profesor institution and in de God's Criswell care. hasta que I viva have to esa tell you, institución. there Yo tengo que is decir, absolutely no way, no hay humanly ninguna speaking, manera
que pudiéramos decir que esa institución siempre pudiera tener la ortodoxia. Y nosotros estamos dedicados a que esa institución le dé gloria a Dios y a la palabra de Dios. W. Criswell is going to haunt anyone in that chair who Dr. does not preach the Criswell inerrant and infallible va a word of atormentar God. a ese hombre al que no predica la Great palabra de Dios satisfaction, and my inerrante. job to make sure he never has Le to doy haunt them. satisfacción que nunca tenga que atormentar a ese hombre. Isn't it a wonderful thing to know that there's a man Qué in his maravilloso dying days que en sus said, últimos not just días to preachers, he dijo loved all preachers, but to the young men studying for the para los hombres pastorate in jóvenes: this school, when you die and go to heaven, cuando te mueras, I'm going to be the first one yo voy a ser el primero at the bottom para step recibirte, of heaven to welcome en you el home. primer piso para recibirte. Jack Pogue wanted you to have something to take from this event, and Jack also Pogue to introduce quería que you ustedes more fully to tuvieran the algo. preaching ministry and the expository ministry of Dr. W.A. Criswell. He has provided for everyone here this morning A todos a DVD collection ha of dado 12 una colección, messages by W.A. Criswell, including the one you heard today. una colección de So express DVDs. appreciation for that as well. So as you go, take a bit of Dr. W. Como se Criswell van, por with you. favor, tomen a Dr. when you Criswell get con home, ustedes. Well, you'll have time to watch, and just remember there are thousands more where Y these escuchen came a from, este but these hombre, are es un 12 hombre de of the gran most important influencia. messages preached during his ministry.